Hola, amados hermanos de la Iglesia de Misión de Guerra, nuevamente los pastores Cata y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos bendice y esperamos que de la misma manera les bendiga a ustedes. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso que el Señor nos permite compartir. Bendito y soberano Dios, en este día te damos la gloria, el honor, la honra y la majestad, porque solo tú la mereces. Te pedimos, Padre, bendigas a esa persona que nos está viendo, a cada familia representada. Padre, que esta palabra sea en sus vidas de gran edificación, Padre, como siempre te pedimos, de acuerdo al libro de Santiago, que la palabra sea en sus vidas más un hacer que un oír, porque esa palabra hecha por obra bendecirá a aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, la palabra hoy la tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en los versos del 13 al 22. Correcto. En mi escritura dice, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, perdón, esos perritos están ladrando hoy mucho. Quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron sus discípulos lo que está escrito. El celo de tu casa me consumirá. Los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios por esa palabra tan hermosa que el Señor nos da en el Evangelio de Juan. Y la importancia de purificar el templo. Aquí Jesús estaba purificando el templo físico, pero este templo tiene que ser también purificado. Aquí dice que estaba cerca la Pascua. La Pascua es la fiesta de Pesaj que el pueblo de Israel celebra, que significa que pasaron por alto o que pasaron el río, pasaron algo, ¿verdad? Ellos lo celebran porque fue lo que el Señor les mandó hacer la noche antes de salir de Egipto, de salir de la esclavitud, de salir del flagelo, del oprobio, de la humillación, de todo como lo tenía aquel pueblo egipcio a los hebreos, porque recordemos que ellos eran hebreos, no eran judíos. Los judíos hoy son conocidos como judíos por la tribu de Judá, que fue la que permaneció en Jerusalén, ¿verdad? Sí, me quiero referir al inicio, cuando Jesús llega al templo y dice por ahí, casa de mercado. Por un momento me visualicé en la iglesia de nosotros y llegar y que haya un montón de ventas, ¿verdad? Que esté la gente vendiendo ahí, no sé, igual pueden ser animales o puede ser cualquier cosa. Y bueno, les contamos que nosotros tenemos como dirección de parte de Dios nunca hacer ventas en nuestra congregación, ¿verdad? Eso, dirección de Dios, porque Dios a través del tiempo ha suplido conforme a todas nuestras necesidades, entonces nosotros hemos sido obedientes en esa parte. Entonces no me puedo imaginar que suceda una cosa de estas, pero vemos la actitud de Jesús cuando llega al templo y él se enoja porque están haciendo, dice, del templo una casa de mercado. Y a mí me llama mucho la atención todo lo que sucede en este tiempo y no voy a decir directamente jamás algún lugar,
pero sí nos damos cuenta que esto es muy propio de las iglesias y hasta dónde se quita esa... imagínese usted lo que es tener uno una venta de, qué sé yo, de granos en el altar, un lugar tan santo como el altar. Tener una venta de cualquier cosa ahí donde nosotros oficiamos la cena del Señor, y así sucesivamente, pues sí es para enojarse mucho. En- y ahí es donde nosotros estamos con este tema, ¿verdad? Viendo la actitud de Jesús y obviamente esa sería la nuestra. Pero vea lo que dice, él se preparó, hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los que vendían todos los animales y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eh, Cuando hablamos de Jesús, lo primero que pensamos obviamente es en el amor, ¿verdad? Era un hombre que base fundamental de toda la Biblia, el amor, y eso estaba en él, porque Dios es amor. Y no podemos imaginarnos ver a Jesús bravo. Sin embargo, esto lo vengo a relacionar de pronto con autoridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la autoridad. Nosotros no podemos permitir en nuestras diferentes facetas de la vida, en nuestros diferentes entornos de la vida, que sea alterado el nombre del Señor. Sí, amén. Cuando el Señor dice que hizo, bueno, cuando dice Juan que el Señor hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos. O sea, en ese momento el Señor dijo, nadie es digno de estar en este lugar. Salgan porque todos están contaminados por las tradiciones que han venido de generación en generación, porque todo eso son tradiciones de hombre. La ley decía que tenía que llevar o una tórtola o un pollino o una cabra o un cordero según los pecados. También para la época de las cosechas tenían que llevar diezmos de todas las semillas de lo que ellos sembraban. Eso es en la ley, ¿verdad? Pero bueno, pongámoslo como dice Fer, en el día de hoy, que en la iglesia se preste para hacer ventas y eso es cada quien, o sea, en eso no nos metemos, ¿verdad? Pero sí, el Señor, cuando la iglesia unción de guerra inicia, el Señor da una orden y dice con esta cita bíblica, no hagáis de mi casa casa de mercader. Y al que tiene oídos, que oiga. Y el que tenga entendimiento, que entienda. Y el que ha pedido sabiduría, que la sabiduría les envuelva. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros hagamos ventas en donde se alaba y se glorifica al Señor. Ya el sacrificio perfecto lo hizo el Señor. Y sí, me puedes decir, entonces dígame cómo nos vamos a mantener. Entonces dígame cómo vamos a costear los gastos de la iglesia. Entonces dígame cómo vamos a construir el templo. Pues al igual que Salomón construyó el templo y el pueblo fue el que aportó toda la construcción del templo, y el templo que Salomón construyó no era un templo corriente, era un templo con maderas finísimas, forrado de oro. Tenía que tener la provisión del incienso constantemente, el aceite para la menorá, y todo lo que hagamos, el Señor va a poner en el pueblo el sustento para todos. Inclusive estaba el sustento para el sacerdote, para el sumo sacerdote, para los levitas. Estaba el resguardo económico para todos. Amén. Entonces el pueblo es el que ayuda a levantar un templo, el pueblo es el que ayuda a sostener la obra, el pueblo es el que ayuda a pagar los recibos, agua, luz, internet, teléfono, impuestos municipales, pagar el seguro social, porque ahora las iglesias tienen que tener hasta empleados.
donde antes no se veía eso. Ahora resulta que la caja obliga a que haya un empleado y que tenga que ser asalariado. Entonces del pueblo también salen todas esas costas. Todos esos gastos salen del pueblo porque así al Señor le place. Sí, amén. Oye, me trae el Señor a la memoria una visita de un siervo. Y nosotros desde que iniciamos, mi esposa y yo juntos el ministerio, hasta la fecha, nosotros no somos asalariados. Y ese siervo me decía, ¿y cómo hacen? Y lo que el Señor me puso en ese momento fue, ¿y qué predica usted? Porque hablar de fe es muy fácil, pero vivir la fe es otra cosa. Y sí, hemos vivido por fe y hemos entendido que el Señor es el que nos sostiene y hasta la fecha ha sido fiel y sabemos que va a seguir siendo fiel. Después dice la parte esta donde dice que él iba a edificar el templo. Si que destruyera el templo y que a 3 días lo levantaría, Este, el 19. estos hombres, o sea, lo oyeron literalmente. No No entendieron. entendieron nunca qué es lo que él les había dicho. Y me refiero a esto también porque eso sucede en este tiempo. Hay personas que todavía siguen viendo la palabra desde esa perspectiva, de una forma literal, y no entienden que la palabra fue hecha en un tiempo y en un espacio y cada tiempo es diferente. La palabra seguirá siendo la misma, pero nos habla de forma diferente en el tiempo. Entonces ahí es donde muchos pastores en este tiempo siguen aplicando lo que sucedió allá en el libro de los Hechos, en Filipenses, así como está escrito, y el tiempo pasó. El tiempo ya no es el mismo, ¿verdad? Amén. Por eso el Señor dijo, por tanto, cuando Él resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura por la palabra que Jesús había dicho. Destruid este templo y en 3 días será levantado. El Señor todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Todo lo que ha salido de su boca ha sido un sí y un amén. Nosotros tenemos que limpiar este templo que le pertenece al Señor. Tenemos que edificar sabiamente este cuerpo para que Él sea el templo del Dios viviente y Él se agrade vivir con nosotros. Sí, amén. Y qué importante esta última parte. Dice, y los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan las cosas? ¿Por qué nosotros no podemos creer sin ver? Y ahí es donde está el problema muy fuerte de la iglesia, ¿verdad? Y ahí podríamos ir hasta Tomás y todo lo que sucedió. Pero hoy el mensaje que el Señor nos está dando es, en esta última parte, es que lo que Él dice, esa palabra se va a cumplir. Esa palabra no va a variar. Esa palabra es sí. Así es que si el Señor te da una promesa, si el Señor tiene algo que le hayas pedido en petición, el Señor lo va a hacer. El tiempo es el que Él tiene determinado porque su tiempo es perfecto, pero Él lo va a hacer. Amén. Vamos a orar para dar por concluida esta cápsula de sabiduría. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en este día especial, Señor. A la hora que esté viendo tu hijo, tu hija, esta cápsula de sabiduría, Señor, que tu gloria Shekinah los envuelva, que tu manto de provisión, de protección, de salud llegue hasta donde están, papá, y haya un resurgimiento de todo lo bueno, lo santo y lo perfecto que tú tienes para cada uno de tus hijos. Padre, te damos gracias porque tú limpias el templo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos llamas a poner los pies en la tierra, Señor, y ver cómo tú quieres, Señor, que nosotros no hagamos de tu casa casa de mercader. Señor, perdón si hemos hecho de este templo mercado, Señor. Perdón, Padre de la gloria, y te pedimos, Señor, que nos guíes a la estatura del varón perfecto día a día, Señor, y que transformes en nosotros todo lo que no te agrada. Y todo esto es en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y tengan todos un shalom alejem, bendiciones de lo alto. Se les ama en Cristo Jesús.